Grupo Imagen presenta. Bienvenidos a Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Y es que los seguros han sido desde siempre una de las herramientas más poderosas para garantizar estabilidad, confianza y progreso, sobre todo en esta era, donde la incertidumbre es la única constante. Y es por ello que la industria aseguradora se convierte en un pilar esencial para proteger a individuos, empresas y sociedades enteras frente a riesgos cada vez más complejos. Y podrá sonar sencillo decir que hay que comprar un seguro para lo que usted quiera, su vida, su casa, su auto, pero a veces hacerlo nos resulta algo no tan accesible. Bueno, y para hablar de cómo es que el sector trabaja en la inclusión, en abrir la posibilidad para que cada vez más personas puedan darse un poco de certeza, recibo a Hagen Fritz. Él es el CIO de Insignia Life. Bienvenido, Hagen. Muchas gracias. Gracias por venir. También está con nosotros Felipe Ignacio Quesada Allendez. Él es el director general de MOC México. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Rafa. Y también nos acompaña Gerardo Sánchez Barrio. Él es el director general en Fianzas y Cauciones Atlas, también director de daños y autos en Seguros Atlas. Muchas gracias, encantado. Bienvenido, Gerardo. Y bueno, pues vamos a comenzar precisamente contigo, Gerardo, si me haces favor. ¿Qué reflexiones tú harías sobre la penetración del seguro en México? Mira, yo haría cuatro reflexiones. Primero, el sector ha venido creciendo muy bien en los últimos años. Solamente como ejemplo, en el año 2024 el sector creció 11.5% en términos reales, cuando el PIB, el Producto Interno Bruto, lo hizo 1.2%. Es decir, crecimos 9 veces más que el producto y esto se ha venido repitiendo en los últimos años. Por otro lado, si nos vamos a comparaciones internacionales, una de las comparaciones más comunes es ver las primas entre el Producto Interno Bruto. Y aquí México no sale bien evaluado, nosotros tenemos un indicador de 3%, los países de la OCDE en promedio tienen 9%, es decir, tienen 3 veces lo que nosotros tenemos, y aún países de Latinoamérica, como pudiera ser el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso de Brasil, tienen indicadores por arriba de estas cantidades. Habría que hacer aquí una precisión o dos precisiones. La primera es que nosotros no incluimos en estas cifras las primas correspondientes a lo que es el Seguro Social. El Seguro Social y el ISSSTE representan más o menos el 70% de las primas que corresponden al sector privado y esto no está en estas estadísticas. Y por otro lado, en México, a pesar de que tenemos seguros obligatorios, en la ley, en la práctica, pues no se fiscalizan y es como si no existieran y esto explica mucho de esa diferencia. El otro indicador internacional también importante que se utiliza son las primas per cápita y aquí en México está al 25% de lo que se tiene en otros países en promedio y si nos vamos a comparar con países como Estados Unidos donde obviamente la cobertura aseguradora es mucho mayor, podríamos tener niveles del 5%, entonces también hay un diferencial ahí gigantesco. Creo que en términos de personas, donde podemos tener una visión más cercana de cómo está la cobertura de seguro en México es a través de la ENIF. La ENIF es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, es una encuesta que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el INEGI cada 3 años, se viene realizando desde el año 2012 y mide no solamente lo que es el acceso y el uso, digamos, de las coberturas de los productos financieros, sino que también nos da idea de cuál es el comportamiento y cuál es la actitud de los usuarios de los productos financieros. Y aquí las cifras para el sector de personas, insisto, pues son bastante preocupantes, diría yo. Seguros solamente lo contratan los adultos en una proporción de 23%. De este 23% hay una brecha de género muy importante porque los hombres lo contratan en 28% y las mujeres en 18%. Tenemos una brecha también muy importante en términos económicos, una brecha que si compara los estados del norte con los estados del sur puede representar 16 puntos de diferencia. Y lo que es quizá más preocupante es que el producto de seguro como producto financiero es el producto que tiene menos peso en los productos financieros del mercado mexicano y es el único producto financiero que en los últimos 10 años ha decrecido. En 2015 el indicador era de 25% y actualmente es del 23%.
Si entramos a verlo por ramo, muy rápidamente, vida solamente el 14% de las personas tienen cobertura, autos 11%, gastos médicos 7%, accidentes 3% y casa habitación solo 2%. Wow. Y algo muy importante que tiene la encuesta es que habla de las razones por las cuales la gente dice que no ha contratado los seguros. Y aquí el 34% dice que no lo necesita o no le interesa la cobertura. Y vale la pena señalar que hace 3 años solamente era el 26% la gente que pensaba así. Entonces, lejos de mejorar, hemos empeorado. El 24% dice que no tiene dinero, el 15% dice que los seguros son muy caros y el 22% no sabe cómo contratarlo o nunca se lo han ofrecido. En resumen, yo creo que, como dicen los economistas, tenemos un problema tanto de oferta como de demanda. En el tema de la demanda, pues hay una falta de educación financiera muy importante, hay un bajo nivel de ingreso, y por la parte de la oferta, los productos que estamos ofertando quizá no están enfocados al canal que deben de estar enfocados. Tenemos, por otro lado, costos altos y tenemos también un tema de regulación que a veces no facilita las cosas. Finalmente, ¿de qué tamaño es la brecha aseguradora en México? Y aquí la Comisión de Seguros y Fianzas ha hecho algunos estudios, señala que la necesidad de cobertura en México está en alrededor de 3.8 billones de pesos. Si consideramos que el sector cerró el año pasado con primas de 0.9 billones, y quizás si le agregamos ahí las primas del Seguro Social y del ISSSTE, que podrían ser ese 70%, pues tenemos que la brecha es de 2.5 veces la cobertura que tenemos en la actualidad. Entonces, tenemos un gran reto por delante y un gran potencial. Pues muy bien, gracias Gerardo. Y justamente ahorita que mencionabas el caso de Chile, bueno, aquí Felipe es de origen chileno, él y su compañía también tiene poco tiempo en México. ¿Qué nos puedes complementar un poco sobre lo que tú has visto? Sí, bueno, en el caso de Chile, Chile es un mercado de más o menos 16.000 millones de dólares de prima directa de seguro, y eso representa más o menos un 4,7% del PIB. Por lo tanto, si comparamos con el dato que nos da Gerardo de 3% de penetración en el caso de México, vemos que hay una brecha. Aún más cuando comparamos la población que tienen ambos países. Estamos hablando de que México es un país 7 veces más grande en población que Chile. Somos un país, probablemente hay estados que son más grandes que mi país. Y es muy interesante el dato que compara de la OCDE, Gerardo, porque si de alguna forma ese fuera el potencial que tenemos en México, estamos hablando de que el potencial de crecimiento es 3 por. Entonces, yo lo veo como un dato positivo en términos de que este mercado puede crecer muchísimo, y yo creo que ahí justamente está la posibilidad de que seamos capaces como industria de desarrollar productos atractivos que de alguna forma cumplan o apunten a cubrir necesidades reales de la población con primas accesibles, y yo creo que en la medida de que eso lo vayamos construyendo, vamos a tener la posibilidad de ir llegando a población que históricamente ha estado excluida de la contratación de productos financieros. Entonces, en ese escenario, y es uno de los motivos por los cuales nosotros vinimos a México, vemos que este mercado es un océano azul lleno de oportunidades por explotar, pero tenemos que trabajar mucho para darle la vuelta a los productos, a los precios y principalmente a los canales de distribución. Y yo creo que en algún momento, si trabajamos como industria todos juntos, podemos perfectamente llegar a esos niveles de penetración. Muy bien. Nos queda menos de un minutito. Hagen, un muy breve comentario que me imagino que compartes, ¿no? 100%, y sobre todo el impacto que tiene esto en la equidad de la sociedad, ¿no? En sociedades que son con mucha equidad, generalmente la penetración del seguro es mucho más alta, ¿no? Entonces, existe un rol social del seguro, ¿no? La importancia que tiene el seguro en la facilidad que tienen las personas cuando tienen una adversión económica, cómo el seguro puede mejorar esto, ¿no? Y creo que hay una relación directa entre esta baja penetración y la situación de desequidad en las sociedades que acabamos de revisar, ¿no? Perfecto. Bueno, pues regresamos en un par de minutos. Seguiremos hablando de inclusión financiera en materia de seguros aquí en Imagen Insurance Summit 2025. Pues bueno, me encuentro con Max Kukemans. Él es el director general de Munich Re en México. Max, oye, ¿cómo han aumentado las cifras de los siniestros a escala mundial? Porque lo platicábamos ahorita en las mesas. Creo que el tema de los siniestros por el cambio climático y todo lo que hemos visto, pues ha impulsado el tema de los aseguramientos, pero también los gastos de las aseguradoras.
Hola Paul, primero buenas tardes a todos y qué buena pregunta porque realmente son cifras preocupantes, ¿no? Y para no extender tanto, creo que me puedo concentrar en los últimos 2 años, del año 23 y 24. Mira, los siniestros económicos en general por fenómenos de catástrofes de naturaleza ya están arriba de 300.000 millones de dólares por año. Y esto en el promedio de los últimos 10 años ha sido más alrededor de 250 mil millones. Y ahora viene lo triste, de lo asegurado es 1/3, o sea, son 130 más o menos 1.000 millones en dólares. O sea, realmente la brecha es enorme entre lo que es asegurado y que son daños económicos. Y sabemos con el efecto del cambio climático que los daños en general o la exposición que tenemos, y ni hablar solamente de huracán o terremoto, pero también de los incendios forestales que vimos al inicio de este año, la intensidad y la severidad cada más está en aumento, pero los que tenemos bienes, muy poco protegemos nuestros bienes. Realmente es una situación preocupante y tenemos que trabajar en ello. Claro. Oye, Max, pues interesante todo este tema y sobre todo, pues bueno, la falta que hace, como tú bien lo comentas, de que tanto empresas como personas se aseguren. Muchas gracias, Max. Bueno, regresamos a la Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro y seguimos hablando de inclusión financiera. Ahora vamos a hablar con Hagen Fitz, CIO de Insignia Life. Dinos, Hagen, por favor, ¿cómo se puede trabajar en el sector en mejorar la inclusión financiera? Cuéntanos. Esa es la pregunta complicada, ¿no? Sí. Mira, sin duda es un tema multifactorial. Tiene que ver con diferentes causas. Es un tema privado, pero es un tema público. Hay temas de regulación, hay muchos temas, pero vamos a tocar los temas que nosotros podemos controlar y los que nos tocan, ¿no? El primero, yo te diría, hay un tema de educación financiera, ¿no? Las estadísticas que nos compartía Gerardo hace rato hacen toda la relevancia en términos de que no hay una educación financiera y una cultura financiera dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí es donde podríamos trabajar muy fuerte. Otro que yo veo es el tema de la simplificación de los procesos, en la manera en que hagamos mucho más fácil la capacidad para el público en general de adquirir un seguro, de entender los beneficios de un seguro. Esto cambiará brutalmente. Y finalmente creo que está relacionado con el tema del desarrollo y el diseño de los productos, ¿no? Un tema de personalización de los productos. Nosotros en Insignia Life buscamos tener siempre productos muy adecuados a los diferentes segmentos y al diferente mercado que hay para la adquisición de estos productos. Y es un tema que pasa por lo económico, pasa por el tema de la capacidad de adquisición de estos productos y ahí hay un gran número de segmentos en el que podemos atacar y hay muchos segmentos, lo comentabas anteriormente, que no están atacados y que no están desarrollados, en donde se necesita una oferta específica, personalizada para esto. Pero no pasa únicamente por un tema del tema económico, ¿no? También hay un tema de la desconfianza, hay un tema de la poca información que hay sobre las bondades que tienen los seguros, ¿no? Entonces creo que es un tema multifactorial en el cual tenemos que trabajar como sector, ¿no? Porque también está muy relacionado con el compromiso social del sector asegurador, ¿no? En la medida en que nosotros pensemos no solo en la expansión del mercado, sino también un poquito en el efecto que tiene en las familias el tener una protección, porque generalmente lo que sucede cuando hay una inestabilidad económica por algún siniestro, por alguna circunstancia, es que esto, aparte de ser el mal en sí, te produce el que no lo puedes afrontar porque no tienes a lo mejor un respaldo económico para hacerle frente. Claro. Entonces creo que en la medida en que podamos hacer visibles todos estos beneficios y que podamos explicarle a la gente, y me refiero con terminología sencilla, porque los seguros también luego somos un poco rebuscados y un poco complicados. En la medida en que trabajemos en este tema de inclusión financiera, en términos de la educación financiera, en términos de la simplificación de los procesos y en términos de desarrollo de productos personalizados para los diferentes segmentos, creo que ahí podemos avanzar muchísimo, ¿no? ¿Hay seguros de vida para todos? Hay seguros de vida para todos, claro. Una de las cosas, y lo comentabas en los reportes de las encuestas, ¿no? Hay una mala percepción de que los seguros solo son para la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y en realidad no es así. En realidad tú puedes segmentar un seguro y puedes incluso diseñar coberturas que permitan hacer pagos más económicos, más parciales, porque tú puedes hacer una cobertura que incluya
diferentes aspectos del seguro o que se focalice solo en una parte. Y en función a esta personalización del seguro, tú puedes llegar a tener primas o tarifas para estos servicios muy accesibles para prácticamente todo el mercado. De acuerdo. Bueno, Gerardo, pues justamente hablaba de accesibilidad, de tecnología, de personalización. Quizás no estamos ahí, pero yo creo que muchas aseguradoras estamos trabajando hacia allá, ¿no? Creo que todos estamos trabajando hacia allá y yo agregaría también un punto que creo que es muy importante destacar. Como parte de esa educación, tenemos que trabajar en cambiar la percepción que tiene la gente sobre los seguros. Muchas veces escuchamos muchos casos desafortunados donde a alguien no le pagaron una cobertura, cuando realmente el número de coberturas que se pagan son muchos miles más. Y sin embargo, la gente se queda simplemente con esas malas experiencias que de repente salen a la luz. Yo creo que como sector tenemos que trabajar en que la gente se dé cuenta que las compañías estamos trabajando en beneficio de nuestros clientes, estamos siempre cumpliendo en la mayor parte de los casos y realmente los casos que se vuelven un problema son la minoría, ¿no? Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que el problema está bien identificado. De acuerdo. Felipe, pues yo creo que tú también coincides un poco en estos tiempos que llevas en México, se nota, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, los dos mencionaron como concepto la confianza. Yo creo que uno de los aspectos o oportunidades de mejora que hay en el mercado en México tiene que ver con la simplificación de las pólizas. Cuando tomamos una póliza probablemente tienen en promedio entre 15 30 páginas y es una realidad que quienes no trabajan en esta industria probablemente les cuesta mucho entender qué dice. Generalmente ocupamos un lenguaje muy técnico, muy extenso y yo justamente conozco una experiencia en un país de América Latina en donde se llegó a emitir una póliza de desempleo en una hoja que estaba impresa por ambos lados y en esta póliza se explicaba muy en simple, muy coloquialmente qué cubría el seguro, qué no cubría el seguro, cuáles son las sumas aseguradas, cuáles son las condiciones de asegurabilidad, la prima y el efecto finalmente para la aseguradora en términos de frecuencia, ninguno, en términos de siniestralidad muy marginal porque parte de esta simplificación tuvo que ver con eliminación de algunas exclusiones, pero el efecto más importante, que yo creo que es el relevante de este ejemplo, es que la penetración de ese seguro de desempleo que estaba vinculado a créditos aumentó en un 30%. Entonces ahí hay un claro ejemplo de que cuando logramos simplificar y transmitir más confianza a la población, la penetración de seguros sí puede crecer. De acuerdo. Hay un tema que no ha sonado mucho, pero este Imagen Insurance Summit se diseñó también mucho por la parte de la comunicación, ¿no? Yo creo que la comunicación también es uno de los grandes pendientes que tenemos. 100%. En la medida, y lo comentabas también ahorita, la gente de repente entiende o cree que no se paga el seguro. Y esto tiene que ver muchísimo con la comunicación, tiene que ver mucho con la simplificación que la acabas de comentar. Y bueno, ahí hay un poquito un tema de regulación. Pero en la medida en que nosotros podamos explicar mejor las coberturas y que sean mucho más sencillas, y en esta comunicación ágil será mucho más fácil que el público se acerque, porque justo la desconfianza es una de las barreras. Está la barrera del costo económico, ¿no? Que como te comentaba anteriormente, esto se puede eliminar y se pueden hacer productos muy asequibles en función a la segmentación y en función a la especificidad de la personalización de las coberturas. Pero también está este tema de la comunicación. Y en el tema de la comunicación es un tema que va, yo creo que no solo en el ámbito del sector asegurador, sino en un tema cultural de país, ¿no? Necesitamos fortalecer mucho más temas de ahorro, temas de eliminar el estrés financiero, temas de poder comunicar eficientemente el beneficio del seguro. El seguro tiene esta peculiaridad de que es muy intangible, ¿no? Y en muchas situaciones es difícil porque no estás comprando un objeto que puedas ver y tocar. En la medida en que nosotros podamos comunicar esto de una forma más ágil y podamos darle a entender a las personas el gran beneficio que tiene, por ejemplo, pensemos en una familia que tiene un proveedor de servicios económicos, ¿no? La cabeza de la familia. Si esta persona que provee el insumo en la familia desaparece, puede haber un efecto muy negativo dentro del grupo familiar. Un seguro te puede ayudar a que esto, más allá de la pérdida, te permita salir adelante de una forma mucho más eficiente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que comunicar, el beneficio. Muy bien, de acuerdo. Pues mira, necesitamos hacer otra pequeña pausa. Ahorita que regresemos vamos a cerrar el bloque con la participación de Felipe con su visión como compañía de asistencia. Después del corte. Y
bueno, y es tiempo de platicar con Elia Santillán. Ella es la directora país de la compañía Atento México. Elia, oye, platícanos, ¿qué es Atento? Mira, Atento es una compañía a nivel global. Tenemos más de 25 años en el mercado, con más de 100,000 empleados a nivel mundial en 17 países. Y en Atento México tenemos 23 años ya en día. Tenemos más de 45 clientes. Y bueno, estamos enfocados a mejorar las experiencias de los clientes, de los usuarios, de los clientes que nos contratan, ¿no? Eso somos como Atento. Y hoy nuestra iniciativa está siendo enfocada a cómo transformarnos a ser un BTO de transformación de tecnología. Lo venimos hablando en este foro. Realmente la tecnología y la digitalización está avanzando cada día y nuestros clientes están esperando tener una respuesta mucho más rápida, mucho más ágil, y los clientes que nos contratan también brindar un mejor servicio a sus clientes y cómo captar más clientes en ese sentido. Eso somos como Atento México. Y que es bien interesante ver la transformación que han tenido porque ustedes están detrás, lo platicamos ahorita, detrás de todas estas empresas aseguradoras. Es correcto, estamos detrás de todas estas empresas aseguradoras. Hoy, realmente, ¿cómo estamos apoyando al sector asegurador? Tenemos más de 35 clientes que les brindamos estos servicios y tenemos más de 1,200 workstations o estaciones de trabajo a nivel de México ya operativizando y brindando estos servicios y acompañándolos en estas nuevas tecnologías, lo decíamos, los chatbots, la inteligencia artificial y el cómo vamos aprendiendo y nosotros como Atento invirtiendo para que nuestros clientes que nos contraten, realmente ellos ya tengan esa capacidad de ir adelante con la tecnología. Claro. Pues bueno, esto es Atento México para que ustedes conozcan bien cómo funcionan las empresas, sobre todo los que están detrás de las aseguradoras. Esto es Imagen Insurance Summit, por supuesto, lo mejor en el tema de aseguradoras, innovación y tecnología. Bueno, regresamos a Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Ya estamos por terminar esta mesa sobre inclusión financiera y ahora toca el turno a don Felipe Ignacio Quesada Allende. Él es el director general de MOC México. Y la pregunta es, a ver, tú vienes de una compañía de asistencia que complementa mucho la actividad aseguradora y sobre todo de Chile, que ahorita está saliendo mucho el tema de la penetración. Entonces, ¿cómo puede realmente las asistencias ayudar a complementar para ayudar en la penetración del seguro en el país? Sí, bueno, gracias Rafa por la pregunta. Bueno, uno de los principales motivos por los cuales hoy día las aseguradoras generalmente incorporan servicios de asistencia dentro de sus productos tiene que ver con que las frecuencias de uso de los servicios de asistencia son mayores que las frecuencias de uso de los seguros. Por lo tanto, uno de los objetivos primarios de las asistenciadoras tiene que ver con la tangibilización del seguro. Sin embargo, a pesar de que las tasas de utilización de los servicios son más altas que las de los seguros, nosotros de igual forma considerábamos que las tasas de utilización eran bajas. Entonces generamos un rediseño de la estrategia ya por el año 2017 y lo que hicimos fue en ningún caso abandonar esta rama tradicional de las asistenciadoras, pero sí lo que hicimos fue invertir mucho en tecnología y incorporamos un concepto de plataformas digitales, en donde lo que hicimos básicamente fue hacer convivir a los servicios tradicionales de asistencia con los servicios 100% digitales. Y estos servicios 100% digitales tienen una característica común que de alguna forma nos ha permitido aumentar la usabilidad, y es que su uso no está sujeto a que te ocurra nada previamente. Entonces, en el caso de una asistencia tradicional, si tú, por ejemplo, necesitas una grúa, significa que tuviste una avería en tu coche o un accidente. En el caso de los servicios digitales, estos están siempre disponibles para el usuario. Entonces, un buen ejemplo de esto sería una plataforma a la que le incorporamos servicios digitales a los ya tradicionales. Es una plataforma que tiene temas de educación, tiene cursos de idiomas, principalmente de inglés, es uno de los servicios que la gente más ocupa, pero también temas de Excel, temas de finanzas. Y en el momento en que incorporamos estos servicios y comunicamos muy bien estos beneficios a los asegurados, tuvimos un impacto muy significativo en la tasa de usabilidad. Entonces, para que se hagan una idea, teníamos productos de asistencia que se ocupaban un 0,05% mensual, y a través de estas plataformas digitales, con este tipo de servicios digitales, llegamos a 5%, es decir, 100 veces la usabilidad que teníamos sin la plataforma digital. Entonces, es que siendo de bajo costo incluso se fomenta la usabilidad porque ayuda más, ¿no? Exactamente. De alguna forma se alinean los incentivos. Yo sí tengo un incentivo a aumentar la usabilidad, y lo más interesante de ese modelo, Rafa,
es que hemos observado que la permanencia del cliente con su póliza de seguro también aumenta. Por lo tanto, esta propuesta de valor ha generado mucho valor en las aseguradoras, pero también en los usuarios finales que han de alguna forma, al usar más los servicios, han permanecido más con su póliza de seguro. Y eso es fundamental. Y la segunda parte de tu pregunta tiene que ver un poco con lo que se ha hecho en Chile. Yo te diría que en Chile uno de los factores que explica esta buena penetración que hay de seguros tiene que ver con el gran desarrollo de la industria de seguros masivos. Esto arrancó por el año 97, la bandera la tomaron justamente aseguradoras muy dedicadas al mundo de seguros masivos, pero yo te diría que la gracia fue que los bancos, las tiendas departamentales, que eran grandes emisores de tarjetas de crédito en esa época, también tomaron esta bandera de comercialización de seguros masivos, así como las utilities, especialmente las enfocadas en distribución de energía, y a través de estas grandes compañías este modelo tuvo éxito. Y si me preguntas cuáles son los factores de éxito que yo considero de este modelo chileno, lo primero es que la bandera la tomaron empresas de gran prestigio a nivel nacional, que tenían grandes canales de distribución, por supuesto que muchas bases de clientes, y hablando de inclusión financiera, que tenían medios de pago o cuentas de servicio que permitían generar el cobro o el cargo y el cobro de las primas. Entonces, yo te diría que esos 4 elementos son los que hoy día permitieron que Chile tenga un nivel de desarrollo importante, a pesar de que todavía tiene un 50% de potencial de crecimiento, pero en la medida que en México logremos más inclusión financiera, que más personas tengan acceso a productos financieros, sin lugar a duda vamos a ir incrementando la penetración de seguros como decía anteriormente, ese segmento de la población que de alguna forma ha estado excluida de la contratación de este tipo de productos. Gracias, Felipe. Por ejemplo, en los seguros de vida, ¿cómo está el tema de las asistencias y los canales alternos como el caso de Chile? ¿Cómo lo estás viendo tú? Sin duda, las asistencias son una herramienta para tangibilizar el seguro, ¿no? En la medida en que las asistencias son mucho más palpables, ¿no? Y las asistencias te pueden ayudar justo a que sea un producto como menos distante, ¿no? En Insignia Life tenemos un paquete de asistencias que pasan desde temas legales, temas de apoyo en el hogar, que te pueden ayudar a tener tu cobertura del seguro, que te paga la parte del fallecimiento, del ahorro, pero también tener esta parte que te ayuda a tangibilizar cosas como, por ejemplo, pedir una consulta médica telefónica o tener un check-up, ¿no? Que son cosas que le dan un poco más la cara tangible y que también nos pueden ayudar a dar más confianza y a generar un poco más de confianza en los usuarios que pues, no están habituados a este tipo de servicios. Ahí, Gerardo, en el caso tuyo, bueno, en la parte de daños, líneas personales, hace mucho sentido, más no sé si en riesgos más grandes, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo tienes visto? Pues normalmente las coberturas de asistencia se dan más por el lado de las personas. Sí hay por ahí algunas coberturas que se han diseñado para el tema también comercial. Hay servicios, por ejemplo, que se pueden dar de cerrajería o en caso de que haya alguna emergencia que la gente experta pueda llegar ahí a darle el apoyo en el momento. Pero creo que ha habido un mayor desarrollo en la parte de personas. Creo que este tema de las asistencias es un tema medular para que nosotros podamos como sector incrementar la participación del sector en la población que actualmente no está siendo atendida, y esto a través de la fidelización y de la tangibilización, digamos, de las coberturas. Para esto hay algunos retos que tenemos que resolver en la parte de la regulación, ya también lo mencionaban, pero creo que ese es el camino que tenemos que seguir todos para que esto pueda funcionar y que podamos ir obteniendo ese incremento en la participación aseguradora en el país. Bueno, al final de cuentas, mira qué curioso, siendo diferentes ramos, diferentes tipos de compañía, enfoques, al final de cuentas podemos diferir en el giro, pero coincidir en el tema de la penetración, ¿sí? Totalmente. Y bueno, pues esto es todo en el Imagen Insurance Summit, la importancia de asegurar el futuro. Gracias, Hagen Fritz, de Insignia Life. Un gusto. Gracias, Felipe Quesada, de MOC México. Y muchas gracias, Gerardo Barrio, de Fianzas y Cauciones Atlas. Lo invitamos a que sigas las próximas transmisiones con más líderes que marcan la diferencia. Hasta pronto.
Grupo Imagen presentó